Todos podemos escribir y creo que cuando nos damos permiso de fluir a través de las palabras, podemos conectar a lo mejor con una versión que no conocemos de nosotros mismos. Y ya con esa versión ya podemos decidir si la desarrollamos, si la sanamos o si solamente la encaminamos. Lo bonito fue empezar a ver cómo el escribir captaba ese momento de mi vida y le hallé el gusto. Voy a escribir un libro, lo voy a escribir para mí, para sanar yo, para entender este dolor y para divertirme también. Mi papá, cuando yo estaba en prepa, le dijo, oye, me gustaría empezar a escribir, y las palabras de él fueron, no escribas porque nos van a comparar. Y ahí dejé de escribir. Pasa el tiempo y cuando mi papá ya está muy mal, me dice, perdóname porque no te dejé ser. El día que ya no puedo escribir, se acabó mi vida. Y así pasó. Dije, ahora me toca a mí. Que mucha gente, sobre todo muchas mujeres, dejamos los sueños en el cajón y hasta que crezcan los hijos o hasta que ya no tenga mis padres. Pasa el tiempo y es lo peor que podemos hacer. Entonces dije, no, ya basta esperar. Escribe la historia que quieres vivir. Yo me la aventaron. Y dije, va. Entonces ahora yo cada cosa que hago, cada cosa que digo, cada proyecto que agarro, a ver, abona la historia que quiero vivir, sí. Si no, no lo tomo. Escribe para ti. No escribas para que te lean. Escribe para ti. E insisto, solo basta un cuaderno y una pluma. No necesitas más. Casa Dr. Fu presenta. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Curiosidad Conecta. Soy Maru Lozano Llamas. Mi invitada de hoy ha convertido la escritura en su refugio, en su terapia, y se ha dado cuenta que escribir pues la ha sanado, pero también la ha hecho reír mucho, porque su vida, vaya que ha sido un ir y venir de cosas que nos va a compartir en este momento. Mónica Villegas, bienvenida, Moni. Muchísimas gracias, Maru. Encantada de estar aquí, de compartir. Oye, Moni y yo nos conocemos hace muchos años. Muchos. Yo no me acuerdo del todo de ti en kinder, porque pues... Igual yo, o sea, tenía yo 5 años y tú 3, o sea, algo así. Sabemos que estábamos juntas en el mismo jardín de niños. Exactamente. Porque nuestros papás en algún momento también nos lo dijeron. Pero no somos amigas desde entonces. No. Para nada. Exacto. Luego nos topábamos quizás de repente en la universidad. Pero ya después, las redes sociales. Sí. Fue a través de redes sociales que dimos la una con la otra. Y yo recuerdo que muere tu mamá y tú escribes un libro que empezaste como a promocionar en redes. Así es. Empacando las lecciones de mi madre, algo así. Exactamente. Sí. Y yo no vivía aquí en Monterrey, pero me acuerdo que lo compré. Exacto. Y lo leí y dije, qué padre escribe esta mujer. Claro, siendo hija de Jorge Villegas, que para muchos de nosotros es un referente aquí en Monterrey, un hombre que, bueno, pues fue director de la Facultad de Comunicación, fue director del Diario de Monterrey. Así es. Periodista y articulista toda la vida. Pues claro, tiene que escribir bien, dije yo. Pero resulta que tú realmente no empezaste a escribir hasta muchos años después. Así es, ya grande. Cuéntame por qué y cómo escribir te ha sanado. Sí, te cuento. Yo cuando tenía 6 años, me acuerdo que me senté un día con mi abuelo y lo tengo muy vívida la imagen, y me dice, oye, ¿y tú cuándo vas a aprender a escribir? Así no, tenía 5 años. Uh-huh. Y le dije, pues cuando entre a la escuela, a los 6 años voy a empezar. Deberías de aprender ya. Entonces yo no se lo tomé como una lección, como una orden. Y yo a los 5 años aprendí a escribir y empecé a hacer cuentos pequeños. A los 6 años escribí mi primer cuento, un cuento bien sencillo, que era un perro que iba a la gran ciudad y lo atropellaron al perro. Ay, qué triste. Ahí acabó la historia. Sí. Mi papá lo ve y lo publica en El Porvenir, en el periódico en el que estaba, donde empezó. Y lo publicó, mi mamá lo recortó, lo guardó, no sé, se perdió en el momento. Pero yo a partir de ahí empecé a escribir pequeñas historias, pero que las dejas en el cajón, Llega mi adolescencia y pues empiezas con el querido diario. Uh-huh. Y pues yo tenía un diario que me encanta y lo guardo. O sea, lo tengo guardado, lo tengo. Oye, El Porvenir tiene hemeroteca, ¿eh? Hay que buscar ese... Ah, bueno. Sí, hay que buscar ese. Sí, porque debe ser como del 72, 73. Vamos a buscarlo. Vas a ver, yo te ayudo. Vamos a porque fue en El Porvenir. Sí. Total, llegó la adolescencia, pues yo tengo de manera informal mi diario, pero entrando a prepa, la maestra de filosofía nos dice, hagan un diario y se los voy a revisar. No lo voy a leer, pero lo voy a revisar. Entonces ya se me hizo la costumbre
de escribir todos los días, así sea, tengo el diario, el que yo empecé sola y el de, digamos, ya más académico, y te da risa porque las preocupaciones. Hoy me quedé dormida y llegué tarde a clase, pero fulanito me invitó unas papas y yo fui feliz en la cafetería. Claro. Entonces lo bonito fue empezar a ver cómo el escribir captaba ese momento de mi vida y le hallé el gusto. Entonces pasa el tiempo, pasa la vida, me caso y mi primer embarazo fue un embarazo muy complicado y empecé a llevar mi diario. Hoy comí esto. Hoy me dieron náuseas, hoy me dolió esto, hoy nació mi hijo. Y con cada uno de mis hijos fui haciendo un diario y como que fue el segundo momento. ¿Cuál es el momento clave que creo que es lo que hace que active toda mi vocación como escritora? Es cuando fallece mi mamá. Mi mamá fallece en 2015. Entonces, pues ya sabes, se nos desmorona el mundo y yo siempre digo que uno se vuelve adulto cuando pierdes a tu mamá, sobre todo a tu mamá. Ahí es donde ya tú quedas como la figura mayor, como la mujer mayor de ese clan. Entonces, empecé a escribir así, sin ton ni son, pero como un año después que falleció, a mí me corren del trabajo y pues me queda mucho tiempo libre. Y digo, voy a empezar a escribir. Ya como un libro. ¿Tú seguías casada? Yo estaba casada en segundas nupcias. Ok. O sea, no aprendí la primera vez, ahí voy a la segunda. Entonces le digo a mi entonces marido, oye, voy a escribir un libro. Y me acuerdo que me dijo, ¿y qué va a pasar si nadie lo lee? Y yo, ay, gracias por los ánimos. Claro. Le digo, lo estoy escribiendo para mí. Lo voy a escribir para mí, para sanar yo, para entender este dolor y para divertirme también. Dijo, pues suerte, ¿cómo le vas a hacer? Corte A, entro a un taller literario y le digo a la maestra, oye, es que quiero escribir un libro así, esa, ¿te puedo mostrar mi borrador? Y me acuerdo que le dije, tú me dices si mejor le prendo fuego y lo tiro o sirve para algo. Y se ríe y me dice, me gusta mucho la perspectiva que tienes. Pues vamos a darle. Inscríbete a unas asesorías y todo. Total, en 3 meses yo ya tenía mi libro. Estamos hablando que eso ya habían pasado 4 años que había fallecido mi mamá, o sea, como que ya estaba yo en otro lugar. Y mi papá fallecieron con 3 meses de diferencia en 2015. Pero este libro dije, este es para mi mamá, porque mi papá siempre escribió. Y mi papá siempre tuvo un lugar con reflector encima. Claro, ¿y eso qué tanto te influyó a ti? De cómo me atrevo yo a lo mejor a mostrar lo que escribo a mi papá, siendo el periodista que fue, el articulista, además, una manera de escribir tu papá, cosas nuestras. Única. Sí. Única. Sí, Cosas sí. nuestras lo escribió durante 50 años Sí. diario. O Sí, sea, googleé en Jorge Villegas cosas nuestras y debe haber muchas cosas por ahí. muchísimas, Sí. muchísimas. Fíjate que mi papá, cuando yo estaba en prepa, le dijo, oye, me gustaría empezar a escribir, así sea algo pequeño en sociales. Me acuerdo que le dije, y las palabras de él fueron, no escribas porque nos van a comparar. Y ahí dejé de escribir. O sea, dije, tienes razón. Claro. Entonces dejé de escribir. Pero tu Realmente. diario sí. Exactamente, o sea. Pero no más para ti. Exactamente, o sea, ya no escribía para compartir, era para mí. Era mi lugar seguro, era mi refugio. Pasa el tiempo y cuando mi papá ya está muy, muy mal, ya está en la etapa terminal de su daño renal, me pide perdón. Me dice, perdóname porque no te dejé ser. Le dije, ¿sabes qué? Si realmente hubiera querido escribir, lo hubiera hecho. Porque sí tengo ese carácter. Cuando quiero algo, voy. Le dije, no te preocupes, así pasó. Pero aquí te confieso y lo comparto, que al final mi papá, pues imagínate, postrado en cama con enfermeros, ya no podía escribir, dictaba sus columnas al enfermero y por WhatsApp me las pasaban. Y yo le daba una última arregladita, una última corrección y así se publicaba. Y me dijo mi papá, el día que ya no pueda escribir, se acabó mi vida. Y así pasó. Como unas 2 semanas antes que falleciera, me habla el enfermero. Dice, tu papá nomás pudo dictarme una frase. ¿Qué hago? Dije, aquí se acabó. ¿Qué es lo que hice yo en ese momento? Escribí una columna a nombre de mi papá en Cosas Nuestras, escrita por mí, para despedirse y agradecer a todos sus lectores. Ay, qué fuerte. Entonces, mi primer, digamos, escrito público fue la columna de despedida de mi papá. Entonces, imagínate, yo estoy en el velorio y llegan con el periódico y me dicen, ¿tú lo escribiste? Sí. Le dije, porque yo respeté la decisión de mi papá de no escribir, pero a partir de ahorita soy yo.
Y a partir de ese momento dije, ya, y no importa, o sea, yo no estudié letras, yo no estudié literatura, o sea. ¿Y no estudiaste eso porque no querías, por lo que te había dicho tu papá de la comparación, o porque querías realmente estudiar otra cosa? Porque mi papá decía que me iba a morir de hambre. Decía, tú necesitas una carrera que te dé de comer. Cuando le dije, bueno, ¿y psicología? No, menos. Bueno, recursos humanos, ándale, es así. Luego ya estudias lo que tú quieres. Claro, amo capacitar, amo educar y todo, pero digamos la otra parte ahí se quedó. Pero realmente, digamos, en el momento en que yo escribí esa columna de mi papá en diciembre del 2015, dije, ahora me toca a mí. Que mucha gente, sobre todo muchas mujeres, dejamos los sueños en el cajón y hasta que crezcan los hijos o hasta que ya no tenga mis padres. Y pasa el tiempo y es lo peor que podemos hacer. Porque nos van a llegar con la bendición de Dios los 70, 80, 90 años. ¿Y qué hicimos? Claro. ¿Esperar? Entonces dije, no, ya basta esperar. Por eso me animo a publicar mi novela en el 2019 con planes para promocionarla y todo. Sale en noviembre. Empiezo con la promoción en diciembre, en enero y nos cae la pandemia. Sí. Nos cae la pandemia. Yo tenía mi blog como una plataforma como que para darle promoción. Es que los blogs también surgieron en esa década, ¿no? Exactamente. El 2010, 12 empezó estos blogs donde mucha gente plasmaba y escribía cosas para compartir con los demás. Exacto. Incluso yo cuando quise lanzar mi libro, un amigo escritor que conocí ahí en ese taller, me dijo, ¿por qué no hacemos un blog? Este chico que lo adoro, se llama Alejandro Garza, es escritor. Yo le llevo 20 años. Y le dije, es que ¿cómo vamos a escribir tú y yo? Vamos a intentarlo. Todas las semanas vamos a escribir cada quien un artículo de 300 palabras o menos. Yo siguiendo la escuela de mi papá de la síntesis. Dije, ¿por qué más no lo van a leer? Y 300 palabras son, para que lo sepa todo el mundo, son 2 minutos de lectura. Okay. Son 2 minutos de tu vida los que te estoy pidiendo. Y durante 3 años escribimos. Entonces, de cuenta, yo empecé ese blog para promocionar mi libro. Nos llega la pandemia y me acuerdo que me dijo Alejandro, seguimos escribiendo, va. Escribimos toda la pandemia. Ahora queremos sacar un compendio de esos artículos porque es increíble cómo va cambiando el tono en el que vamos escribiendo. Incluso ya nos encerraron, ya están las vacunas. Ya, o sea, ves los títulos y dices, wow, o sea, cómo vivimos la pandemia. Y quiero decirte que lo terminamos el blog 3 años después, cuando finalmente ya se acabó la pandemia y todos salimos a la calle. Como que fue nuestro refugio, claro, de una manera increíble, pero como que dije, bueno, esta novela la hice, me cumplí mi capricho, la retomaré en otro momento. O sea, estamos hablando que cerramos el blog en el 2022 y dije, voy a reeditar esta novela cuando saque mi segunda. Eso es lo que dije, porque ahí está y me gusta mucho. Me gusta mucho y no será un trabajo muy técnico, muy perfecto, pero es un trabajo del corazón. Claro. Algo importante que dije, que tu vida es como una novela, porque bueno, si te casas, tienes 3 hijos, sí, pero de alguna manera u otra, cada uno ha tenido ciertas condiciones que te ha tocado, además, ser una mamá apoyadora, presente, sí, y cada uno tiene pues una situación distinta que te ha hecho, pues que te ha sacudido también, si nos quieres compartir un poco. Pues mira, cuando me casé, pues ya sabes, yo creo que a todas nos pasa que pues tenemos nuestros planes, voy a tener 3 hijos, yo siempre dije, es más, lo apunté en una libreta, voy a tener 3 hijos antes de los 30. Y ese era mi plan de vida, imagínate. Estamos hablando que me casé en los 90. Y pues sí, la vida, el universo, Dios me dio 3 hijos. Me dio 3 hijos que los amo, los adoro y es lo que han definido la mujer que soy. Pero cuando me dan el primer diagnóstico de mi hijo, que es Asperger, está en el espectro autista, pues como que fue el primer golpecito de realidad. Llega ese momento en que dices, yo no compré boleto para este viaje, pero es el que me tocó. Entonces, de alguna manera, pues fue como que el primer encuentro en el que te sales de la normalidad, de la mal llamada normalidad, porque no existe. No existe la normalidad. No existe. Luego,
Llega mi segunda hija y, digamos, es la típica niña que le va súper bien en clases, pero un poco retraída, un poco tímida. Y te adelanto porque esto poca gente lo sabe. Hace poco le dio su diagnóstico oficial que es autista también, pero de altas capacidades. Por eso no se nota tanto. Pero también por eso es más frustrante, porque su cerebro trabaja a cierto ritmo, pero a la hora de procesarlo, pues no se lo permite. Y luego dices, bueno, pues ya tenemos dos de tres. Y la tercera, que quiero abordarlo así de una manera muy rápida, pues fallece mi mamá en 2015 y en el 2017 sale del closet, pero como transgénero, un término que yo no conocía. ¿Pero qué te dijo? O sea, soy transgénero. Sí, me dijo, mamá, tengo que hablar contigo. No me he sentido muy bien últimamente. Yo había notado que había ciertas crisis en ella y soy transgénero. Así. ¿Cuántos años tenía ella? Debe haber tenido unos 21 años más o menos. Más o menos, 21, 22. Estaba en la carrera todavía y yo me quedé. ¿Qué es eso? Le dije, no te entiendo, pero yo te amo. Y usando como siempre el sentido del humor. Si me dices que eres un dinosaurio, te voy a tratar como un dinosaurio. Y te voy a cuidar y te voy a amar. Usualmente la palabra amar no la usamos de una manera tan sencilla o tan fácil, pero ahí le dije, te voy a amar como sea, pero enséñame. Entonces ella me enseñó a tratar a Pablo, a la nueva identidad que tenía. Empecé a hablarle como hombre, no, o sea, los adjetivos, o sea, era cambiar los pronombres, era cambiar todo. Fueron 3 años, 4 años pesados, en el que yo también escribía. Y escribía cómo me sentía y sobre todo escribía, no entiendo a Pablo. ¿Qué hago con Pablo? O sea, yo no di a luz a Pablo. Entonces también tomé terapia porque era un momento en que no sabía para dónde irme. No sabía dónde irme. Claro que empecé a escribir en mi blog en ese tiempo sobre el tema y eran los artículos que más vistas tenían. Los artículos que más se compartían. Yo podía estarte hablando de la pandemia y a lo mejor había varios likes, pero si yo hablaba el amor es amor o el closet es para la ropa, no es para las personas, explotaba aquello. Entonces yo también tenía ese miedo porque dije, a mí me conocen que escribo ciertas cosas, apenas voy saliendo, ¿qué va a pensar la gente? ¿Cómo me va a visualizar? Y me acuerdo que en ese momento la persona que hacía todo mi diseño de imagen dijo, te voy a decir algo. Tú tienes ahorita tu público, poquito, mucho, 10, 20, 100 personas. La gente que realmente te quiere y te va a seguir como sea. Porque va a vivir contigo todas esas etapas. Y los que no son tu público. Y en eso me quedé, pues sí. O sea, realmente, o sea, yo jamás te voy a hablar de política. Jamás, a lo más que llego de política es hablar de gobernador, de Marco Polo. Sí. Que esa es una cosa que me dio mucha risa, que hace poquito le mandamos un saludo a Marco Polo, que estuviste en su presentación, sí. ¿Verdad? Y te tocó ahí tener, ahí está en redes sociales, estuvo muy chistoso. Sí, o sea, yo jamás hablo de política, pero pasa esto con mi hija y dije, sí tengo que tocar el tema, porque hay mucha gente igual. Y muchos sí se me acercaban y me mandaban correos. Incluso de repente di el coaching a una persona que ni me conocía. Y dice, es que mi hija me acaba de decir que es transgénero. ¿Qué hago? Es que, a ver, yo me pongo en el lugar tuyo o de tantos papás y mamás y no sabemos o no sabríamos qué hacer. No Así como tú no compraste el boleto para Carlos, ajá, que con diagnóstico de autismo es grado 1 se le llama grado ahora. 1, sí. Pues tampoco este otro. No. O sea, no estamos preparados para eso. No. Y menos Monterrey, con todo respeto. Claro. Entonces, sí, o sea, fue pesado, pero sabes que yo, al fin creativa, yo sueño mucho. Yo sueño mucho y sueño colores y yo puedo leer en sueños, veo mensajes en sueños, llego a ese grado. Yo soñaba que Ana Carla regresaba y un día que le decía, oye Carla, ¿por qué no entras a la casa? Porque no es momento. Y yo ¿Lo soñaste? Lo soñé. Bueno, Pablo se cambió el nombre oficialmente. Ajá, sí. Todos sus documentos cambiaron a ser Pablo. Se graduó como Pablo de la Facultad de Psicología. Ok. Sí. Su título dice Pablo. Dice Pablo. Exactamente. Su imagen cambió. Totalmente. ¿Y cómo fue esa transición tuya? No de Pablo. Ajá.
tuya como mamá para decir, ok, ahora tengo un hijo, no una hija? Fue hacerme la idea de aceptarlo, decir, esto es lo que me está tocando y es por algo. Entonces, si a través de mi ejemplo alguien dice, oye, ¿qué hago? O si a través de lo que yo cuente de que estoy desesperada o no hay la salida, digan, oye, pues vamos a platicar, va. O sea, lo tomé como una aventura de alguna manera, pero siempre dentro de mí decía, yo quiero de nuevo a mi hija. Claro, regresó. Transicionó. Ajá. Transicionó, volvió a ser Ana Carla y tuvo que volver a cambiar su acta de nacimiento, su CURP, su INE. Ahorita está tramitando su certificado de prepa. Porque como le digo, quien es psicólogo es Pablo. No Ana Carla. Ana Carla. Entonces, de alguna manera, al menos de nombre, o sea, al menos en el papel. Claro. Pero ahí fue también otra vez la discriminación de que, a ver, ¿y cómo de transición? Entonces, ¿qué? ¿Estábamos jugando? ¿Qué? Entonces sí fue mucho también. Ahí dije, ¿qué tengo que hacer? Y ahí sí guardé silencio en mis escritos. No toqué el tema. Ana Carla, Pablo leyó tus escritos anteriores. Sí los leyó. ¿Qué te decía? Sí los leyó. Yo creo que estaba tan metida en su caos mental que solo me veía como espectadora. Traía tanto sufrimiento ella que ella no podía consolarme a mí. O sea, realmente yo en ese tiempo, no. O sea, sí me quedé con mucha gente que me dejó de hablar. Familia que, claro. Hubo familia, una prima me dijo, es que ¿cómo lo permitiste? Yo, ¿cómo permití qué? Mayor de edad. Exactamente. Y aunque fuera menor de edad, finalmente trae dentro de su alma, corazón y mente una revolución que como mamá o papá lo que te toca es amar y apoyar. Exacto. Y respetar. Yo respeté. Igual cuando me dijo, oye, regreso, adelante, ¿es lo que tú quieres? ¿Lo estás haciendo por ti? Sí, va. Pero yo hasta el día de hoy nunca he tocado el tema de la transición en algún blog, en algún artículo, en nada. Incluso le he dicho a Carla, me encantaría escribir un libro sobre ti. Y se queda, porque es un tema delicado. Claro. Es un tema delicado y yo respeto cada quien su decisión y mucho más a mi hija. O sea, pues de mi hija. No sé, juiciaste o decir, pero a ver, mijita, ¿por qué? Nunca. Pues quiero ser Pablo, ok. Quiero ser Carla, ok. Sí. Incluso de repente me dice, ¿y si me cambio el nombre? No, yo creo que ya. No, ya. Yo creo que ahí le paramos, porque es mucho lío legalmente. Pero creo que el sentido del humor, que lo tengo desde mi abuelo, desde mi padre, también es lo que me salvaba. Porque sí había comentarios que no los puedo decir porque están muy cancelables, pero... Sí, porque ahora ya todo es políticamente incorrecto, ¿verdad? Todos estamos a un minuto de ser cancelados. Así es. Y no quiero llegar ahí. Así es. Pero fue el sentido del humor, fue el reírme. Fue el reírme de mí, de que, mira, aquí estoy. ¿Tiene vida? ¿Tiene salud? Porque también en ese tiempo, en la pandemia, falleció por complicaciones del COVID la única hija de una de mis amigas. Imagínate. Dije, no, o sea... Yo prefiero que a mi hijo, a mi hija... O a mi hija. A mi hija. Ay, sí, yo batallo. Ya sé. Pero sí, o sea, tienen vida y tienen salud. Va. Pero hay muchos papás y mamás. Olvídate de transicionar o no transicionar o transgénero o no. Simple y sencillamente el ser gay. O en algún espectro del LGBT y más. Y no aceptan... Y rechazan. Sí, y los corren de su casa. Sí, claro. Y muchos de alguna manera yo tuve contacto con ellos y decían, es que ¿por qué mi mamá no puede ser como usted? Pues cada quien tenemos una manera diferente de transitar esos caminos. Pero sí hay mucha razón, mucha. Y al final de cuentas son tus hijos. ¿Tuviste que ir a terapia o fuiste a terapia para poder aceptar? Estuve en terapia muy poco tiempo. Dice mi hija, te hizo falta más, mamá. Pues sí, porque es psicóloga. Ya exactamente. Sabe. Un poco de tiempo para poder aceptar, sobre todo, porque yo decía, a lo mejor estoy haciendo malas cosas. No estás bien. ¿Tú la amas? Sí. ¿La estás respetando lo que ella está haciendo? Sí. Es que no hay un instructivo, Maru. Claro que no. No hay un instructivo. Sí,
Ana Carla quiso ser Pablo, no se puede comparar con alguna otra persona que a lo mejor también es transgénero. O sea, cada quien tiene su particular forma de sentirse y de pensar. Claro. Y como papá o mamá, ¿qué haces? ¿Estaré haciendo bien al apoyarla? Claro. ¿Estaré haciendo mal? ¿Qué hago? ¿La llevaste en algún momento a terapia? Ella incluso, uno de los requisitos para poder hacer todos esos cambios, digamos, legales, es que tiene que haber un acompañamiento psicológico y psiquiátrico. ¿Quién dice? Las reglas para que puedas cambiar tu nombre, tu INE, sí. O sea, legalmente tiene que haber un dictamen de un psiquiatra. Tiene que haber. Entonces, si el psiquiatra dice, o sea, sí. O sea, si es un proceso, no es nomás llego yo, Mónica, y cambio mi nombre no, o sea, si hay un proceso. Sí estuvo en terapia y todo, y luego aparte estaba de alumna de psicología, o sea, estás hablando también de otra sensibilidad, de otra vulnerabilidad también. Entonces sí, o sea, ella estuvo en terapia y además hasta la fecha sigue en terapia ella. Aunque ella da terapia, ella sigue porque es parte de. Claro. Y la verdad yo algo que le dije, Maru, que yo se lo recalqué, que tú puedes ser quien tú quieras, pero tu vocación que te sirva para ayudar a los demás. No sé cómo, no sé de qué manera. Y ahorita es maestra sombra de un chico autista. Claro. Ya tiene 3 años ya con este chico y olvídate. Y está feliz. Claro, y ayudando a este chico. Ahora, exactamente. ¿En algún momento tú pensaste, porque ya sabes, las madres mexicanas a veces, sí, yo hice algo para que Ana Carla fuera así? Todos tenemos en nuestra familia a alguien a quien queremos o admiramos por lo mucho que nos han dado. Papá, mamá, una abuela, el abuelo, un primo, un tío, bueno, hasta un compadre o una comadre. Y muchas de las veces pensamos que no nos alcanzaría la vida misma para devolverles un poco de lo mucho que nos han dado. Hoy yo te ayudo a que esto cambie. Mi equipo de producción y yo ponemos a tu disposición las cámaras y micrófonos de este estudio para poder hacer esta entrevista donde la persona que tú tanto quieres plasme su vida tal y como lo hacemos en mi programa. Regálate la oportunidad de archivar en video la historia de esa persona tan importante para ti y los tuyos. Manda un WhatsApp a este número que aparece en pantalla para ponernos en contacto contigo y brindarte más información. Te garantizo que más que una entrevista es un legado para el alma. Por supuesto. O sea, hubo al principio algo de culpa de que, bueno, a lo mejor pues yo me fui a trabajar y digo, ya estaba más grande. A lo mejor no estuve al 100. Pues yo me divorcié. Me divorcié cuando ella tenía 4 años. Empecé a trabajar cuando ella tenía 8, claro. Y empieza el hubiera. ¿Y si me hubiera quedado? ¿Y si hubiera estado yo en casa? Pues es que no, o sea, cada quien tenemos una historia y la tenemos que transitar. Yo como siempre digo, escribe la historia que quieres vivir. Me la aventaron. Y dije, va. Entonces ahora yo cada cosa que hago, cada cosa que digo, cada proyecto que agarro, a ver, abona la historia que quiero vivir, sí. Si no, no lo tomo. Punto. ¿Y el papá de tus hijos los ve? No. No, tiene más de una década de no saber de ellos. Te iba a preguntar si había alguna relación y cómo lo había tomado No, él. ninguna. Me imagino que se enteró, pero no, ninguna. ¿Y los hermanos? Los hermanos lo aceptaron, pero sin problema alguno. Sin problema alguno. ¿Y qué cosas que tú escribes sobre esto y luego ya después ya no más? Ajá. Del tema. Exacto. Me cambió el guión otra vez. Sí. Pero me encanta porque me adapto. O sea, para bien y para mal, yo me adapto. A mí dime, o sea, ¿qué es lo que quieres que cuente? Yo te lo cuento. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que el escribir te estaba salvando de algo? En la pandemia. Hasta la pandemia. Hasta en la pandemia. Vaya que escribías desde antes. Sí, a pesar que escribía desde antes, estamos hablando que en la pandemia yo veía el mundo en caos, veía el mundo lleno de miedo y dije, a ver, no,
yo no voy a comprar ese boleto porque estoy cuidando a mis 3 hijos. Estábamos en el mismo departamento. Me acuerdo que les dije, ustedes agárrense de mi mano y vamos a salir de esta tormenta. No sé cómo, pero vamos a salir. Y pues tú veías las noticias y era el caos, era terror, era algo nunca antes vivido. Y ahí fue donde empecé a escribir mi segunda novela. Y una segunda novela romántica. O sea, yo era la única persona escribiendo sobre romance en la pandemia. Sí, cuando estábamos a punto de perder la vida todos. Yo hablando de romance. Sí. Pero me ayudó, era una forma de escapismo. De decir, bueno, es que este personaje se va a enamorar y va a tener sus conflictos, pero al final todo es feliz, bla, bla, bla. Y todos los días escribía mi blog para tenerlo semanalmente y escribía mi novela. Entonces, de alguna manera en ese momento me di cuenta, ¿yo por qué estoy tranquila? O sea, no tengo trabajo. Salgo a comprar el súper, pues para la semana, como salíamos. Y de repente, pues mi hija salía o yo era la que salía y pues llegábamos de que el cubrebocas y a lavar la ropa. Sí. ¿Por qué estoy tranquila? Porque estoy en mi mundo. Y de repente sí, sobre todo mis hijos, mamá, es que pues es una manera de evadir la realidad. Sí, pero mira, yo cumplía y era funcional. Pero en mis escritos era la mujer que estaba reencontrándose con su amor de la preparatoria y cuánta cosa. Entonces dije, órale, sí jala. Porque cuando estaba en mi diario de adolescente, pues eran los problemillas pequeños. Que decía, ay, es que los jeans ya no me quedan. Ay, bubu. Sí, claro. Cuando embarazada y de que, ay, es que tengo antojo un pastel de chocolate y mi marido no me lo quiere tener. O sea, bubu. Pero llega lo de mi mamá y digo, oye, si hay un poder en escribir y en darle una nueva versión. O sea, incluso yo, mi novela empieza describiendo, te pudiera decir casi en tiempo real, el fallecimiento de mi mamá, y esa entrada es casi, te puedo decir, basado en la vida real. Y luego ya lo hice novela. O sea, ya tiene fantasía, ya tiene como decía mi madre, de mi propia cosecha. Pero en ese momento como que fue un punto de que dije, oye, sí tiene un poder en mí el escribir. Y llegué a la pandemia y lo confirmo. En la pandemia confirmo, oye, sí hay algo que hacer aquí. Y ahí, como todos, pues empezamos a inventarnos trabajos, inventarnos proyectos. Claro. Y empecé a dar cursos online de planea pues estábamos hablando del 2021, del 2022. 22. Planea tu 2022. Y le di el curso a chicos de prepa, de carrera, de varias empresas. Y pues era una manera de decir, pues vamos a salvarnos. Porque además tú trabajaste muchos años capacitando en áreas de recursos humanos. Así Entonces es. juntaste esta capacitación más tus dotes como escritora para hacer este curso. Exactamente. Entonces yo mis cursos estaban académicamente, o sea, bien hechos, o sea, estaban como se debe. Y luego le pongo ese elemento, entonces la gente se iba feliz de que, a ver, vamos a imaginar que vamos a tener nuestra propia bioserie. ¿Cómo empezaría? ¿Qué palabra lo definiría? ¿Qué quieres que sienta el público cuando acabe de ver tu bioserie? Y a partir de ahí saca tu plan de vida. No, se fascinaban. Ajá. Se fascinaban porque no es que yo lo mío quiero que sea comedia. Porque yo quiero, y otro, es que la mía es un drama. A ver, ¿y por qué es un drama? Y más importante, ¿quieres que sea un drama? No, entonces hay que hacer algo. Entonces, y yo, como decía, yo llego hasta cierto punto y luego ya de repente sí veía, oye, necesitas terapia. O sea, yo no soy psicóloga. Soy psicóloga de ¿cómo se llama? Frustrada de que yo me hubiera gustado, pero no lo soy. Entonces, yo sé hasta dónde llego. Porque esa es otra. De repente nos tomamos atribuciones que no nos corresponden y yo estoy muy consciente. Y de repente, y no solo que la mande con Carla, la mando con mi psicólogo, la mando con psiquiatra, o sea, de alguna manera. Pero sí la pandemia me enseñó de que, oye, puedo mezclar efectivamente mi mundo académico con mi mundo creativo. Porque de repente creemos que están peleados. Porque o eres académica o eres creativa. No, lo mezclas y sale una chulada. ¿Y cómo la gente pudiera aprender de este ejemplo de decir, oye, pues si yo traigo 1000 cosas en la cabeza, traigo 1000 problemas, ¿cómo escribo para sanar? ¿Igual como un diario? Fíjate, ¿o qué recomiendas? Yo lo que recomiendo siempre es que, para empezar, que compren un cuaderno. No es hacerlo en un celular o en la tablet. Es un cuaderno, porque es muy diferente el acto físico de escribir a mano, con pluma, lápiz, boli, con lo que gustes, con marcador,
que en la computadora o en el celular. Es cómprate un cuaderno bonito y plumas, lápices, colores, lo que gustes. Y puede haber varias funciones. Una, puedes hacer lo que se le llama el arregla tu caos mental. Haz una lista de todo lo que te molesta en este momento. Por ejemplo, ¿qué me molesta? Que a lo mejor mis botas se me quedaron en el trabajo. Y me molesta, punto. Y se vale. ¿Y qué es lo que me emociona? Estar aquí. Me emociona estar aquí, compartir. ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? O sea, escribe todo lo que te preocupa. Al dejarlo en papel, te vas liberando del caos de que tengo que acordarme que mañana tengo que ir al súper, que mañana tengo que cocinar esto, tal. Esa es una primera parte. Luego, que yo siempre lo pido, haz tu hoja de gratitud. Agradece lo que tienes. Yo cada noviembre hago ese reto por WhatsApp incluso. ¿Y por qué noviembre? Por Thanksgiving, por Día de Acción de Gracias. Claro, por supuesto. Me lo propusieron en noviembre y de ahí lo agarré. Entonces, es cada día de noviembre, del 1 al 30, escribe 10 cosas por las cuales estás agradecido. Vale todo. Y no lo repitas. No lo repitas. Desde el vaso de agua hasta que, me gustaron los aretes que me compré. O a que soy muy feliz porque logré algo importante. Todos los días va cambiando tu química cerebral. Porque de repente ves, es que me falta esto, me falta lo otro, o no sé hacer esto. Es aquí, oye, tomé un curso de ChatGPT, me encantó porque ya sé preguntarle mejor las cosas. Oye, no sé, me fui a cortar el cabello y me gustó mucho. Desde lo más trivial hasta lo más importante, si lo vas agradeciendo, empiezas a cambiar tu manera de ver las cosas, tu perspectiva. Entonces, primero voy a sacar lo que me preocupa. Luego, voy a agradecer lo que tengo, porque tenemos más de lo que creemos. Claro. Tenemos más de lo que creemos. Y ahora sí, como le llamo yo, el querido diario es, todos los días escribe aunque sea una frase. Es, por ejemplo, en viernes yo, estoy muy cansada. Pero hay días en que me aviento 3 páginas de que, me gusta mucho el proyecto que traigo, la segunda novela, que la platicaré, tal. Y me emociono y ahí queda. ¿Qué es lo padre de hacer esto? Que puede pasar 1 semana, 2 semanas y cuando regreses vas a decir, esto me preocupaba. O vas a decir, esto sí, estoy muy agradecida. Y luego, este día me acuerdo que, estuvo súper difícil el trabajo, pero lo saqué adelante. Entonces, empiezas a hacer tu cuaderno, que lo puedes hacer por secciones o desordenado, como gustes, pero vas liberando el caos mental. Porque mucha gente lo que tiene y que se traduce en ansiedad, se traduce en depresión, traemos caos mental porque queremos hacer todo. Traes una maraña de pensamientos. Exacto. Y aquí es, ¿qué es lo que quiero? Pues si en mi segundo libro, ¿para cuándo lo quiero sacar? Para tal fecha. Ok, ¿qué tengo que hacer antes? Y me voy de atrás para adelante. Pero si no, si lo traigo aquí es, híjole, ¿y cómo voy? ¿Y qué hago? Es un desorden. Exactamente. Oye, Moni, fíjate que ahorita me estoy acordando, cuando tenía yo 20 y tantos años, me fui con una amiga, con Marta Quiroga, que le mando un saludo. Nos fuimos de mochila a Europa. Wow. Y entonces una amiga, que también le mando un saludo, Laura Martínez, que es una gran escritora, ella me dijo, cómprate un cuaderno y escribe todos los días cuando llegues en la noche. El diario de viaje. El diario de viaje. Sí. Yo no, te confieso que yo no soy como una escritora nata. Me cuesta mucho trabajo escribir. Quizás porque no tengo esa, no sé si necesidad o llamarle, no sé. Sí. Como tú que... Sí. Yo no me acuerdo haber tenido diario de niña. Okay. Mi hermana sí, pero creo que sí, mi mamá me dio uno, pero no sé. Sí, no es lo tuyo. Lo mío es hablar. Exactamente. Más que escribir. Sí. Y entonces... ahí tengo ese cuaderno. Todos los días escribí durante 2 meses mi viaje. Sí. Y de vez en vez así lo encuentro y le doy. Y qué bueno, porque así no lo olvidé. Exacto. Escribo para no olvidar. Claro. Y también alguien me recomendó algo que no hice y que yo aquí lo recomiendo porque me arrepiento de no haberlo hecho. Cuando yo nada más tengo un hijo y cuando estaba chiquitín, alguien me dijo también, escribe todo lo que vivas con tu hijo cada día. Yo tengo un cuaderno como los primeros 3 años de Carlos. Bueno, pues yo no lo hice. Ya. Y me dijo, ¿por qué luego se te va a olvidar? Sí. Cuando hizo algo que te llamó la atención, cuando dijo un comentario que te hizo reír, sí. Cuando lo que tú quieras o que lloraste por algo. Sí. Y no lo hice.
y digo, ay, pues bueno, si alguien lo puede hacer, sería padrísimo. Sí. ¿Tú lo hiciste con Carlos? Sí. ¿Y con los otros? No, con ya otras tenía las chicas manos ya no? llenas. No, con 3. Sí, pero de perdido los primeros 2, 3 años y tengo la libreta y me encanta porque como hablaba, de repente digo cosas y sí pasaron, pero sí, yo siempre digo, escribo para no olvidar. Y a veces escribo para olvidar también. Claro. O sea, de que no vuelvas a hablar con esa persona porque, o sea, pasó esto, tal. Que no tal, se tal. te olvide. Exactamente, porque luego te vuelven a lastimar. Es por eso, no es por otra cosa, es para cuidar el corazón, básicamente. ¿Qué tanto influyó también tu segundo matrimonio en seguir escribiendo o escribir más después de esa experiencia que no fue muy grata? Ajá, fíjate, duramos casados nomás 4 años, nos divorciamos en la pandemia por Zoom, así de modernos, pero realmente sí fue el que él viera el que yo escribiera como algo trivial, sí fue un factor de que dije, no es aquí. Como dicen, aquí no es. Aquí no es. Aquí no es porque no había apoyo y azares de la vida, él ahorita es escritor. No es cierto, Mónica. Ya va por su 3er libro. Cuando él criticaba que Así es. tú escribieras. Así es. Bueno, le diste luz. Le inspiré. Sí, bueno. Le inspiré. Eso es algo bueno. Exactamente, pero sí, me divorcié hace 5 años. Hace 5 años. ¿Cómo pudiéramos, por ejemplo, lo que dices ahorita? Bueno, en un cuaderno empiezo a escribir y empiezo a poner cosas de mi día a día. Pero a lo mejor alguien dice, bueno, es que yo no quiero escribir cosas de mi día a día o no solo quiero escribir eso. Quiero hacer algo más. Puedes escribir, por ejemplo, sobre la canción que te inspiró. Por ejemplo, hoy oí la canción de Mijares, que tenía 20 años de no oír. Oye, me inspiró tal cosa. O una película, o una noticia. O sea, aquello que te inspire, escríbelo. Porque eventualmente, o sea, va a tener un lugar en tu vida que, no entiendo por qué me gustaba esta película. Y va a pasar el tiempo, ya entendí. O la vuelves a ver con otros ojos y dices, ya entiendo. O sea, por ejemplo, no sé, la película Cinema Paradiso. A mí me marcó cuando la vi, me fascinó. Yo la he visto 1000 veces. Igual. La sigo viendo y sigo llorando. Yo lloro. Sí. Y me acuerdo que escribí sobre el tema y nunca lo he publicado porque me da tanto sentimiento, porque era un momento en mi vida en que me cayó mucho, o sea, me pegó. Pero creo que si escribimos sobre lo que nos motiva, incluso lo que nos lastima, no tenemos que escribir de que, bueno, hoy fui a hacer el súper y a pagar el recibo de la luz porque X no servía la aplicación, sino es, hoy fui al concierto de tal grupo y me encantó. Porque ahí vi gente, como la gente todavía brinca y baila con canciones de los 90, lo que sea. La cosa es conectar contigo. Porque de repente traemos cosas muy profundas y de repente cosas muy triviales. Y se vale. Porque es un cuaderno que va a ser para ti, vas a guardar. Y que te aseguro que el día de mañana, cuando lo vean tus hijos, lo vean tus hermanos o algo, ya cuando no estés aquí, van a decir, wow, todo esto había. Y está padre. Yo tengo guardado, escrito a máquina por mi papá, la biografía que hizo mi abuelo sobre él mismo, su autobiografía. Me encanta leerla. Porque dice lo que siente, lo que quiere. Cuando estuvo en el hospital, él tuvo cáncer de pulmón. Le quitaron un pulmón a los 30, 40 años. Entonces viene esa narrativa y dices, wow. O sea, qué increíble que algo que escribió mi abuelo en los 70, mis hijos lo pueden estar leyendo en el 2025. Entonces imagínate lo que estamos escribiendo ahorita en el 2025, que lo lean a posteridad. ¿Y qué tanto, por ejemplo, el escribir? Yo me acuerdo que mi mamá le gustaba mucho escribir. Sí. Aparte de contar cuentos, que además contaba varios cuentos de tu papá. Sí. Que le había incluso tu papá dado a mi mamá. Así es. No sé si te acuerdas que en una de esas se los dedicó y le decía, en lugar de ponerle para María Eugenia Llamas, le puso para María Ingenua Llamas. Sí. Porque es muy ingenua por querer vivir contando cuentos. Sí. Bueno. Sí. Y mamá decía que ella al principio cuando escribía le daba mucha pena que alguien más lo leyera. Ajá. Porque decía, a lo mejor me van a criticar cómo escribo. Sí. ¿Qué tanto eso a quienes
quieren empezar a escribir, no escribir de manera profesional, o también de manera profesional, pero quien quiere escribir, que digo, qué pena, yo no quiero que nadie lo vea, que nadie lo lea, porque es abrir tu corazón. Claro. Y tu alma. Claro. Escribe para ti. No escribas para que te lean, escribe para ti. Yo tengo N escritos, cuentos, historias que nunca han visto la luz, pero hay otras que digo, esta sí. ¿Y cómo sabes que esta sí y esta no? Sigue tu corazón y tu intuición. O sea, realmente es decir, este cuento va y a lo mejor no le va a gustar más que a 2 personas. Con esas 2 me quedo. Claro. O no le gusta a nadie, pero es lo que yo sentí en ese momento. Exactamente, porque luego de repente, y sobre todo ahora, todo el mundo va por la viralidad. No todos estamos destinados para la viralidad, punto. Entonces, cuando entiendes que lo que escribes, así sea una frase, un poema, una historia, es para ti y para alguien que le resuene, haces las paces contigo. Incluso yo un día dije, a ver, ¿qué me da miedo de escribir? Que me critiquen, que me comparen. Imagínate. Claro, con tu que papá. me comparen con don Jorge Villegas. Aquí Sí. dije, a ver, mi papá no está aquí. Aquí la que está escribiendo es Mónica Villegas. Y Mónica tiene una manera muy particular de escribir. Mónica, y empiezo a hablar en tercera persona, que dicen que es medio de locos eso. Pero digo, a ver, ¿qué es lo que quiero dejar? Te quiero dejar la lección de que, por ejemplo, en los comentarios de las redes sociales, no te ganches. Y a lo mejor yo cuando pongo un comentario, y me encanta comentar en los videos de Marco Polo, y tengo ahorita en un comentario que hice, tengo como 1200 likes mi comentario. Pues, ¿qué comentaste? Platícanos. Lo que pasa, está de gobernador. Ajá. Ya sabes, con su barba delineada, Sí. con Sharpie casi creo. Entonces digo, esa barba se ve tan genuina como las promesas de campaña de nuestro gobernador. Claro que hay gente que se prende porque cree que estoy hablando de política, del gobernador. Gobernador. Y le dije, yo estoy hablando de gobernador y de Marco Polo. Claro. Y le mandé por chat de Instagram a Marco y le digo, oye, que no se pierda la bonita costumbre de tener likes en tus comentarios. Y me dice, ja, está buenísimo. Entonces, esa tontería que puede ser para muchos esa trivialidad, a mí me da alegría, me río, me da gusto. A mí no me importa que me juzguen por eso, que, ay, está ridícula que está haciendo. No me importa, porque soy la misma persona que te puedo hablar de un tema profundo, que te puedo hablar de cómo navegar el mar de chicos con autismo, que te puedo hablar de neurodiversidad, que te puedo diseñar un curso. O sea, entonces digo, hay que balancear y perder el miedo. O sea, si tienes miedo que te critiquen o vas a vivir a expensas de lo que piensen los demás, olvídate, ya no estás viviendo. Estás dejando la felicidad en las manos de los demás. De los demás, y en lugar de ahora, tu sentido del humor es como una constante. Siempre. En todo lo que escribes y tu vida diaria. Sí. Y cómo reírte de 2 divorcios, 3 hijos, 2 con diagnóstico de autismo. Pues los 3 también. Sí. Y luego con esto que sucedió con la transición. Ajá. O sea, todavía te ríes. Sí. Diariamente nuestros pies caminan de 8 a 10 mil pasos y nos llevan por el mundo. Pero con un solo malestar nos cambia la vida. Casa Dr. Food es tu aliado en el cuidado de tus pies. Somos líderes en el ramo con más de 60 años de experiencia y te ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Que el dolor en los pies no se convierta en un dolor de cabeza. Atendemos pacientes con toda clase de necesidades y contamos con la más alta tecnología para atender podología preventiva, lesiones, uñas encarnadas, hongos en las uñas y pie diabético, entre otros servicios. Pon tus pies en manos de los expertos. Casa Dr. Food. Quiero decirte que en la pandemia, aparte del escribir, y vuelve a colación, yo empecé a ver videos de comedia también. Y conocí muchos comediantes que no conocía, y en inglés y en español, y mexicanos y de España, y así. Entonces me di cuenta que cuando te ríes, te relajas. Cuando te ríes, vives. Y te das permiso de sentir, porque a veces te empiezas a reír y luego lloras. O sea, llega un momento en que dices, ay, Madre Santa, ¿cómo le voy a hacer para acabar la quincena? Y yo, siempre he podido, vas a poder. Pero de alguna manera es agarrar el problema y hacerlo chiquito, porque luego los problemas los hacemos muy grandes.
Y si el problema es grande, enorme, te va a dar tristeza, ansiedad, depresión, y eso no lo va a solucionar. En cambio, si lo veo así como, incluso así como que como espectadora, me río porque sí, y soy muy sarcástica y uso mucho humor negro, digo, ay, o sea, eso me relaja y hace que me enfoque. O sea, el reír para mí me relaja y me enfoco. O sea, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Y lo hago. Porque esa es la otra. Mucha gente escribe, pero no toma acción. Aquí quiero aprender tal cosa. Ok, ¿dónde está un curso? No tengo para pagarlo. ¿Dónde está gratis? Lo que comentaban. O sea, hay mucha formación gratuita ahorita. Entonces hay mucho acompañamiento de todo tipo, todo lo que quieres. Y en último caso está ChatGPT, por Dios. Claro. Que bien usado es una gran herramienta. Pero es reírte para vivir. Ahora, tú también estuviste un tiempo en el noticiero de TV Azteca. Estuve durante un año, justo cuando declararon la pandemia fue el último programa que hice, las cápsulas. Ahí haces unas cápsulas que se llamaban Ser adulto está de moda. Ser adulto está de moda. Sí. Que tú escribías. Yo les escribía. Y tú dabas ahí pues tu comentario. Exactamente. ¿Qué significó eso para ti y cómo te ayudó? Vuelvo a lo mismo, el escribir para sanar, el escribir para perdonarte, el escribir para evadirte, el escribir para muchas cosas. Claro, mira, ese proyecto me llegó justo cuando ya había escrito mi libro y estaba con mi blog, con Alejandro Garza. Y me acuerdo que una amiga me habla por teléfono y una amiga que habíamos estado juntos en prepa, pero no éramos amigas, o sea, nos conocíamos. Y me dice, oye, necesito que me acompañes a una comida porque es un director de TV Azteca y pues para no ir sola. Y yo, ¿y qué voy a hacer? Y yo siempre, intuición, ¿qué pierdo? Voy a desayunar rico, vamos. Oye, total, empezamos a platicar y el chavo, pues quería así como que coquetear, quedar bien con mi amiga. Pero de repente me oye hablar a mí. Me dice, ¿esa estuvo ronca? Y yo, sí. ¿Escribes? Me comentaba esta chica que escribías. Digo, sí, escribo y un libro y tal. Y dices que ando buscando a alguien que dé una voz editorial, pero que no regañe, que no sea maestra. Quiero a alguien que sea empático, tal. Le dije, pues yo te lo puedo escribir. Yo me emocioné, claro que te lo escribo. No, que salgas tú a cuadro. Y ahí fue de que, es que yo nunca he salido a cuadro. O sea, no sé. Mira, ve al casting. ¿Cuándo es? Mañana. Ay. Ok, prepara algo de 2 minutos, de memoria. Porque digo, voy a tener teleprompter, no, de memoria. Ok, va. Oye, voy yo muerta de miedo, pero de que, hija, y total, mira, pues no quedo y ya. Donde me vio dice, claro que sí, te quedas. Empiezas la otra, se van a grabar. Entonces ¿cuál es la temática? No, pues vas a hablar del día a día, cosas cotidianas, tal, incluso de lo que tienes de tu libro. Pues me aventé un año. Grabamos las cápsulas una vez por semana, grabamos de 2 en 2. ¿Y era diario? Era 2 veces por semana. Ok. 2 veces por semana. Se intentó hacer 3, pero no jaló. Y justo yo creo que en marzo del 2020 fueron las últimas. Y ya me acuerdo que me dijeron, ¿te animas a venir? Y ya estábamos ya con toda con la pandemia encima. Dije, no me puedo arriesgar. No me puedo arriesgar. Pero fue muy padre, el demostrarme que puedo y el compartir. El compartir, porque yo compartí, además, las cápsulas, te soy sincera, no me gustan porque yo traía una imagen con el cabello corto, estaba en un matrimonio en que no era feliz, traía muchas cosas encima. Entonces no me identifico con esa Mónica. Pero esa Mónica en ese momento sonreía, era feliz. Esa Mónica, o sea, tenía su momento en ese capítulo. Ahorita ya no. Porque me dicen, ¿y por qué no usas esas cápsulas? No. ¿Por qué no las vuelves a sacar? No. Porque Mónica, al menos como yo me veo, lo que está escrito, que lo tengo todo guardado, me encanta. A eso iba yo. A lo mejor tu momento de decirla, la cápsula, no era lo que te gustaba. Exacto. O no te gusta ahorita, pero lo que dijiste sí. Todo, y lo tengo guardado y me encanta. ¿Y no has pensado hacer un libro de eso? ¿Como un compendio? Quiero hacerlo. Quiero hacer primero el del blog, que se llama Las Letras del Tarasí. ¿De qué? Del Tarasí se llaman. ¿Qué es eso? Tarasí en persa significa sastre. Ok. Entonces mi amigo Alejandro dijo, y me gusta este nombre. Yo,
Suena bonito, suena misterioso. Y van a hacer compendio de lo que él escribió y lo que tú escribiste en ese blog. Vamos a elegir y quedamos que en noviembre nos vamos a reunir para poder. Entonces ya después de eso ya quisiera yo enfocado a lo que es la marca Ser Adulto Está de Moda. O sea, que tienes registrado. Totalmente registrado, claro. sí. Sí, incluso en TV Azteca fue lo primero que me dijeron. ¿Está registrado? Sí. Ok, va. ¿Por qué Ser Adulto Está de Moda? Porque en el momento en que fui mamá, me di cuenta, bueno, para empezar, que yo tenía que volverme adulto. Y segundo, cuando mis hijos empezaron a crecer, el eje transversal era, necesito enseñarle a mis hijos a ser independientes, funcionales y que ellos tienen que poder con todo, porque no hay mucha red de apoyo, no la hay, honestamente. Entonces yo diseñé un sistema, yo le llamaba la docena básica, de competencias que hay que aprender para ser adulto. Y tenía cursos, tenía parte de artículos del blog en que hablo de comunicación, incluso un tema le puse tierra de nadie. Hay que aprender de leyes también. Y el orden y limpieza, el escribir también. O sea, tengo las 12 competencias, pero como que de algún momento dije, ok, bueno, están ahí, las retomaré después. En 2026 lo que quiero hacer ahora sí. Ya con las nuevas redes, pues ya sabes cómo va cambiando el sistema. En TikTok, manejarlo en TikTok. Que sí tengo mi TikTok, pero ahí como que me divierto más en mi campo, mi arena de juegos. Entonces quiero subir en TikTok esos pequeños videitos de alguna manera. Oye, y bueno, tu novela, la segunda. Sí. Ya tiene nombre. Sí, Bajo la Luna del 83. Ahorita está en proceso de registro. Ok. Pero ya la acabaste. Ya. Esa la hice junto con una amiga. Yo la empecé sola, pero llegó un momento en que ya no pude escribir. O sea, no sé si se me acabó la inspiración o necesitaba un ojo crítico. Empezó mi amiga como editora hasta que me dijo, ¿y por qué no haces esto aquí, esto acá? Dije, pues vamos a escribirla juntas. Entonces, de alguna manera compartí. Y esta chica yo la conocí en un show de Marco Polo. No me digas. Sí, no nos conocíamos. Las dos éramos fans. Y le dije, pues va. Y la empezamos a escribir en 2023, más o menos. La terminamos y le digo, oye, está bien complicado escribir con otra persona. Incluso nuestra primera editora nos dijo, yo nunca he visto a dos mujeres escribiendo juntas. Y sí, o sea, fue una montaña rusa, pero al final de cuentas ya tenemos un manuscrito y le dije, más que publicarlo, ahorita yo lo quiero hacer una obra de microteatro, que el microteatro son 15 minutos. Sí. Es una obra de 15 minutos, pero que nos sirve para decir, oye, aquí está esto. Y pues, no sé, ya checar bien los tiempos. También tenemos una novela que lo ahonda. Entonces, por un lado la novela y eso, adaptarlo a una obra de teatro. Exacto. De estos de microteatro. Exactamente. O sea, eso, haz de cuenta, es un capítulo, básicamente. Ok. Sin dar muchos spoilers. Y no me digas spoilers, pero ¿cuántos personajes son? Dos. La pareja. O sea, en la novela son 3 los fuertes. Son 3 los fuertes. Pero en microteatro pueden ser 2. Simplemente. Bueno, esto espero que pronto ya se aterrice y se presente la obra y todo en la novela. ¿Qué sigue? ¿Qué más vas? O sea, tú sigues escribiendo para ti, para sanar, para lo que hemos platicado. Para crear. Para crear. Pero ¿quieres seguir escribiendo? Yo mi sueño, y me da risa porque sí es mi sueño, y lo voy a cumplir en mi proyecto. Quiero que la segunda novela, y ese es un deseo verdadero, se haga película. Yo quiero que la segunda novela se haga película. No sé cómo, no sé en qué momento, pero se va a hacer. Esta segunda de la que hablamos, segunda, la del 83. Bajo la Luna del 83. Yo quiero que se haga película. Bueno. La vida me ha sorprendido de tantas maneras que, pues, ¿por qué no? Todo es posible. Todo es posible. Entonces, ese es uno de mis sueños. Y el segundo, que nunca lo había así como que ya aterrizado. ¿Cómo me encantaría tener un cafecito? O sea, es el sueño de toda escritora, en el que cada semana, o sea, tener una plática, un taller, algo, que gente, no de esos escritores que lo toman muy en serio o desde el ego, sino de los escritores que queremos crear, compartir, divertirnos, soñar, creer, porque yo de repente, y eso siempre lo hago, yo cada diciembre es, ¿cómo me veo? No ahorita, en diciembre 2025, no. Ahorita es,
¿Cómo me veo en diciembre del 2026? ¿Qué hice? ¿Qué logré? Y me voy igual para atrás. ¿Qué necesito hacer? Entonces, quiero esa tribu, quiero ese nicho. Yo no voy por la técnica, no voy por la perfección, voy por conectar. Por eso amo el nombre de tu podcast. Yo busco conectar con aquellos que vamos por el mismo camino. Así de sencillo. ¿Y cómo hacerle? Porque eres escritora, pero siento que al menos en nuestro país la gente no lee. No. Leemos lee. muy poco. Sí. Contada la gente que tiene como un hábito el leer. Claro. Y no me refiero a leer cosas en el celular. Ajá, Estamos hablando de libros. exacto. O libros pueden ser electrónicos, no importa. Sí. Pero libros, Sí. novela o Sí. lo que tú quieras leer, Sí. ¿no? No tenemos ese hábito de la lectura. ¿Tus hijos leen? La chiquita. Sí. Ana Carla consume libros. Además, acabo de leer Frankenstein. Acabo Ajá. devastada, pero feliz. Es que te digo, porque imagínate qué frustrante para una escritora que sus hijos no lean o Bueno, su mis familia no lea, hijos no ¿verdad? leyeron mi libro. O sea, no lo leyeron. Le dije, aquí está para ustedes con dedicatoria. Oigan, ¿lo leyeron? No. No. Ok. Bueno, mi hijo no ve mis programas. Exactamente. Ni me escucha en el radio. ¿Está Es bien? que muchas veces tu familia y tus amigos no son tus fans en el buen sentido de la palabra. Sí. No son tus fans. Son tus hijos. Exactamente. Cada quien tenemos un nicho. Sí. Entonces yo voy a ese nicho de personas raras, que algunos nos dicen, que les gusta escribir y les gusta leer. Por eso yo te digo, mi sueño es película, porque para mí es más fácil que vean una película. Para mí es más fácil que agarren 15 minutos una obra de microteatro. Y que son temporadas de 5 semanas. O sea, se ve factible. Se ve factible. ¿Y qué es lo que ven? Pues ven TikTok. Pues déjame subirme a TikTok. Claro. Instagram, pues ahí estoy en Instagram. O sea, de alguna manera creo que es adaptarnos a lo que ven. E insisto, no voy tras la viralidad, busco compartir. Y si una sola persona me dice, me encantó lo que escribiste, con eso me quedo te quedas. panda. Bien importante que lo que dices. Estás en Instagram, en TikTok, entonces como Mónica Villegas. Mónica Villegas, escritora. Ok. Mónica Villegas, Aquí escritora. lo vamos a poner. Mónica Villegas, escritora. Un mensaje final para todas las personas que están viendo que de alguna manera u otra el escribir puede ser un consejo para salir adelante. Pues mira, yo parto de la premisa que todos podemos escribir, para empezar. Todos podemos escribir y creo que cuando nos damos permiso de fluir a través de las palabras, podemos conectar a lo mejor con una versión que no conocemos de nosotros mismos. Y ya con esa versión ya podemos decidir si la desarrollamos, si la sanamos o si solamente la encaminamos. Entonces, el conectar con esa persona que eres cuando escribes, con eso tienes la mitad de la batalla ganada. E insisto, solo basta un cuaderno y una pluma. No necesitas más. Te pueden contactar para... Sí, Oye, claro. ¿cómo le hago para escribir? Claro. Sí, Yo sobre todo estoy en Instagram, en TikTok y en LinkedIn, básicamente. Pero en Instagram y TikTok estoy como Mónica Villegas, escritora. Ahí por mensaje. Hay que te pidan el consejo. Exactamente. Yo ahorita, por ejemplo, estoy asesorando a un maestro del TEC maestro mío, que está escribiendo su primer libro. A una chica que le estoy dando como que coaching editorial porque quiere escribir, pero no sabe ni qué. Entonces está en secundaria la chica. Entonces, orientarla. Y aparte estoy ayudando a una abogada a crear sus artículos que son enfocados al ciudadano. Entonces dice, necesito quitarme tan... los términos legales. Exactamente. Y eso para... Entonces me gustan esos proyectos en el que, ok, necesitas escribir, déjame orientarte y cómo encontrar tu voz editorial. Porque cuando encuentras tu voz editorial, que puede ser escrita, puede ser en video, puede ser multiplataforma, es hermoso el que puedas compartir y conectar. Sobre todo eso. Siempre va a haber alguien con quien puedas conectar. Siempre. Sí. Siempre. No estamos solos. No lo creamos. Siempre hay alguien. Gracias, Siempre. Moni. Encantada. Algo más que... No. Yo encantada y decirles a todos, pierdan el miedo. Pierdan el miedo y recuerden que la gente que critica es la gente que menos hace. Entonces, olvídense. Ustedes tengan su sueño bien visualizado y a darle. Gracias, Mónica. Gracias. Si creen que este capítulo le puede servir a alguien, compártanlo. Soy Maru Lozano Llamas. La curiosidad conecta hasta siempre. Casa Doctor Food presentó